De vuelta para los últimos minutos de este noticiero de hoy. Y ya está con nosotros en el estudio Juan Pucciarelli. Buen día, ¿cómo está Juan? ¿Qué haces, André? Buen día para vos, para el equipo y la oyentada del Noti. Un gustazo nuevamente estar acá en el piso con columna otra vez de internacionales, Sí, porque muy para bien. variar pasan un montón de cosas en el mundo. Y no lo podemos descuidar. La semana pasada estuvimos hablando de Brasil Absolutamente. y hay demasiadas cosas que suceden. Así que no te Totalmente. quito tiempo y entramos directamente. Esta vez nos vamos de América Latina, pero no de América, porque vamos a hablar de la grave crisis bilateral entre Estados Unidos y Canadá, que explotó exactamente hace una semana, el 21, mientras no, después en realidad, de nuestro último noti, repito, del viernes pasado, Ujú. viernes 21. Se pudrió todo, para decirlo en francés, entre Estados Unidos y Canadá con las negociaciones que venían llevando a cabo ambos países. Brevemente, para introducir y darle el relieve que merece a la noticia, estamos hablando de las negociaciones entre dos países que históricamente han mantenido una alianza geopolítica muy estrecha. Pensemos que Estados Unidos y Canadá Como comparten un la... bloque estratégico, comparten el Tratado del Atlántico Norte. Exactamente, así es, comparten la frontera terrestre más larga del mundo, 8.800, más de 8.800 kilómetros de frontera. Lo que decís vos en términos comerciales, también en términos de cooperación de inteligencia, en términos de defensa, en términos de alianza geopolítica, justamente en diversas cuestiones, desde hace muchas décadas, que excede eh, a la pertenencia partidaria de uno u otro jefe de Estado, hasta que llegó Donald Trump, mejor dicho, hasta que retornó Donald Trump a la Casa Blanca. Estamos hablando del mandato que inició el pasado 20 de enero de 2025, ya va rumbo a cumplir su segundo año como nuevo presidente estadounidense después de los años de Biden. Y para quienes vengan siguiendo más o menos con cierto acercamiento a este Trump 2.0, digámosle así a partir de ahora, sabrá que Trump tiene algunas obsesiones en términos geopolíticos muy marcadas. Una es la de Groenlandia, que fue todo un tema, se acordarán, de que asumió, pero sobre todo de principios de este año, de principios de 2026. Que nos parece tan lejano, ¿no? Con todos Exactamente, los conflictos internacionales que hubo, total, pero en realidad quedan como total. salidos un poquito de foco, pero están presentes. Absolutamente, porque enero de 2026, que uno dice, bueno, enero no suele pasar nada, va a ser recordado como un mes muy álgido en términos de política internacional cuando pase el tiempo, por un lado por el secuestro de Maduro y por otra parte por la crisis con Europa por parte de Trump por Groenlandia. Y otra cuestión fundamental es la rispidez cada vez mayor entre Estados Unidos y Canadá. Repito, una alianza histórica hace muchas décadas que ningún jefe de Estado se había ni siquiera propuesto poner en cuestión. Bueno, Trump no solamente se propuso ponerla en cuestión, sino que efectivamente avanzó y, para decirlo rápido, terminó de detonar esta semana las relaciones entre ambos países, las relaciones bilaterales. Obviamente esto puede volver, uno no sabe hasta qué punto, pero volver para atrás, si hay negociaciones que intenten enmendar el daño de estos días, pero concretamente a las provocaciones que ya vienen desde que asumió Trump el año pasado. Se acordarán que Trump coqueteó más de una vez en público con considerar a Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos, llamó gobernador al primer ministro de Canadá, que en ese momento era Justin Trudeau, actualmente es Mark Carney, a quien nos vamos a referir ahora, del mismo partido de Trudeau. En el medio pasó algo muy importante, que son las elecciones en Canadá, en las cuales la oposición, para hacerlo brevemente, está actualmente hace muchos años el Partido Laborista en el poder, y la oposición conservadora, todo hacía prever que iba a ganar el año pasado las elecciones. Estaba muy por arriba en las encuestas, cuando muy es 2 dígitos de diferencia en intención de voto, hasta que pasó el huracán Trump por Canadá y por la población canadiense, las amenazas, la anexión, la falta de respeto, los insultos, las humillaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sumado a que el candidato conservador opositor, ya cierro este paréntesis, pero para que se entienda más o menos. No, para saber de dónde venimos. Siempre es Exactamente. interesantísimo saber eso, de Exacto. dónde Pero es surge, muy por qué. interesante porque en América Latina venimos viendo que Trump equivale a ganar las elecciones, ¿no? El candidato del trumpismo, perdón, o gana o es muy competitivo. Lo vemos en América Latina en varios ejemplos de que volvió a la Casa Blanca él. Ahora, saliendo de América Latina, es bien distinta la cuestión. Lo ves en Europa y lo ves en lo que pasó en Canadá. Repito, elecciones del año pasado. El candidato conservador, Pierre Poilievre, trumpista, no un trumpista fanático nivel Milley, pero alineado con el proyecto de Trump,
venía muy adelante en las encuestas, hasta que Trump empieza con sus ataques constantes y repetitivos contra Canadá. ¿Qué pasó? Ganó el Partido Laborista, que es el que, repito, continúa en el poder, con otro primer ministro, ahora es Mark Carney, antes era Justin Trudeau, que estuvo más de 10 años en el cargo, y ganó por bastante. O sea, se invirtió, fue muy impresionante lo que pasó, se invirtió la magnitud de la diferencia, pero pasó a estar adelante el oficialismo cuando antes estaba adelante la oposición. Muy impresionante, muy interesante para pensar qué pasó en el electorado canadiense a partir de la intervención muy explícita además de Trump, muy a su estilo, muy bravucona, muy alejada de los modos diplomáticos, todo ¿Eso lo que fue sabemos de él. lo único o fue lo más importante? ¿Sucedieron Y algunas otras cuestiones interesante la también? pregunta, interesante porque nunca los fenómenos sociales y políticos son monocausales, pero sin duda fue decisivo. Sin duda, sin duda, sin duda fue decisivo. Volviendo entonces a la actualidad, esta semana que pasó, bueno, el 21 de agosto, el viernes pasado, era el día límite para las negociaciones entre ambos países, negociaciones comerciales y demás. Eh, Todo parecía encaminado, dentro de todo, pero faltaba obviamente el cierre de la negociación, la letra chica que siempre suele tener alguna trampa, y vaya si la tuvo, porque en las últimas horas de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, aparecieron exigencias imprevistas, muy duras, por parte de Estados Unidos hacia Canadá, exigencias para firmar el acuerdo. O sea, Trump a último momento son varios puntos, pero sobre todo tres son los más controversiales y eh, los más difíciles de aceptar para el gobierno canadiense. Los tengo acá escritos brevemente para que entendamos que fue una trampa en realidad lo que hizo el gobierno estadounidense, la que le tendió a Mark Carney. ¿Qué incluyó a último momento Estados Unidos en la negociación con Canadá? Bueno, respecto a los controles de los aranceles al acero extranjero, o sea, el acero que importa, que exigió Estados Unidos porque Canadá permita que Washington sea el que dictamine las tasas arancelarias que Canadá le impone a otros países. O sea, hay una especie de cesión de soberanía total en términos de acuerdo comercial. Te saco del medio y lo decido yo. Exactamente, las tasas arancelarias de un producto fundamental como el acero, ¿no? También respecto a futuros tratados comerciales que Canadá pudiera firmar en un potencial momento, más adelante digo. Sí. Bueno, la delegación enviada por Trump para negociar con Canadá quería implementar cláusulas que limitaran la capacidad jurídica de Canadá para buscar tratados de libre comercio con otras regiones del mundo, o sea, acotar el margen de negociación por parte de Canadá. No me quiero meter en la letra chica y muy tediosa, si se quiere, de las negociaciones, pues son negociaciones complejas, pero ya No, vamos no, pero viendo. ya que te saquen o te restrinjan habilidades para negociar cuando es algo que tiene que negociar Canadá Claro, con sus potenciales exactamente. clientes, Como si realmente me Canadá no parece... fuese un país soberano, estamos hablando, y Sí, volvamos a esto de Trump diciendo, son el estado número 51, le dice gobernador al primer ministro, imagínate que ahí venga y le diga, Javier Milei, vos sos un gobernador, no sos presidente. Bueno, algo sí pasó en el pasado. nos puede pasar en cualquier Bueno, momento con sí, Trump, ¿no? sí, acabo de dar un ejemplo, sí, sí, Lo más estuviste triste, muy bien en la respuesta, lo pero más triste no sería eso, sino que seguramente Milei le diría, sí, cómo sí, no, no, señor. si le dice a Milei, le pone Pink House a la Casa Rosada, eso, ni hablar. Pero está bien la salvedad, pero digo, un jefe de Estado más o menos serio, un país más o menos No lo soberano, permite. exactamente, ni de No casualidad. lo permite porque está representando Eh, a todo un Total, país, a toda una totalmente. ciudadanía, y si no es dejar que avasallen a toda Ujú, esa gente. absolutamente. Último aspecto que hizo mucho ruido respecto a las leyes de protección cultural e idioma que tiene Canadá. Como sabemos, Canadá es un país bilingüe, tiene una región Francés e inglés. exactamente, la región eminentemente francófona de Canadá se llama Quebec. No es la única en la que hay Mm. población francófona, pero es la que digamos, en esta provincia de Canadá el idioma oficial es el francés y no el inglés. La única provincia de Canadá en la que pasa eso, que el idioma oficial es el francés. Bueno, ¿qué quería implementar Trump? No para Quebec, sino para Canadá en general. Abolir el Eh, francés, no me no, digas. no, no eso, sino Es esperable igual. respecto a la ley de protección cultural, sobre todo en términos de contenidos audiovisuales y demás, y las corporaciones audiovisuales estadounidenses. Bueno, lo que quería la delegación de Trump era eliminar o al menos modificar las leyes que protegen eh, eh, a, a la población canadiense respecto a la emisión de películas y de programas de televisión que están en francés,
Claro, ellos querían eliminar esa protección para que puedan entrar corporaciones como Amazon, por ejemplo, sin que tengan que estar pensando en cumplir una cuota de contenido francófono. Estamos hablando de plataformas en línea, para la Sí, sí. televisión, bueno, una cuestión bastante sensible que Convengamos que la industria audiovisual es muy importante en ni Estados Unidos hablar. y fue el bastión con el que Ni llegó hablar. y conquistó con su cultura, Ujú, dominó totalmente. con su cultura o presentó su cultura como de una manera que todos los países tenían que Absolutamente. someterse de alguna manera. Absolutamente. No hay manera de no ver esto como un ataque a la soberanía de Canadá en múltiples aspectos de la negociación. Seguro. Como decíamos entonces, se pudre todo. Estoy con ese término. Se pudre todo. El 21 Bien de agosto. francés. Bien francés, totalmente. 21 de agosto, o sea, hace una semana. Lo que viene de ahí en adelante hasta la fecha, y veremos que continúa ocurriendo, pero por lo pronto la tesitura es esta, es escalada, 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 escalada. No, no bélica, obviamente, y lo aclaro porque No, estamos pero en hay, un hay un contexto nivel de, bélico de gravísimo a nivel tensión mundial. diplomático. Exactamente, la tensión diplomática increyendo muy fuerte, inédita, repito, inédita en la relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá, que se caracterizó por lo contrario, por ser históricamente muy estrecha, muy tranquila, bueno, eso, muy diplomática sobre todo, algo que no comulga en lo absoluto con Trump, con el bicho político que es Trump, ¿no? Em, Se rompe el diálogo, el 21, se rompen obviamente las negociaciones. Y lo que viene de ahí en adelante es la imposición de aranceles que Estados Unidos ya había anunciado que iba a imponer sobre Canadá el año pasado, que se habían frisado y que vuelve con toda la furia de Trump a imponerse en esta nueva ronda de sanciones, digámoslo así, porque Trump usa los aranceles como un arma de sanción económica Sí, sí, sí. y distorsión geopolítica, las dos cosas. Que anunció entonces Trump al día siguiente, 22 de agosto, bueno, la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre aproximadamente 20.000 millones de dólares de exportaciones canadienses a Estados Unidos. Estamos hablando de entre el 4 y el 5% de lo que Canadá le vende a Estados Unidos. Alguien puede decir, bueno, no es tanto, la verdad que es mucho. Pensemos en la cantidad de empleo que hay detrás, la cantidad de empresas que hay detrás y demás. Estamos Sí, hablando no de es autos. solamente eso, es justamente las consecuencias que pueden traer este tipo de medidas. Sí, sí, sí. No, no, y que es un piso para que pueda elevarse el castigo arancelario más adelante en su momento. Y después quizás retornás, pero no retornás al cero que estabas al comienzo, sino que ya se fijó un piso de aranceles que antes no había. Ujú, es Son cambios cierto. estructurales en las relaciones bilaterales. Em, Se afectan las autopartes, los productos forestales como la madera, los muebles, los textiles, el aluminio, el acero, incluso equipos de hockey. Claro, es tanta la vinculación comercial, o sea, la frontera de 8.000. Equipos de hockey. Sí, la importación de equipos de hockey que Estados Unidos justamente importa de Canadá. Eh, bueno, Canadá tiene con fortalezas. Sí, Menciona algunos. lo relacioné porque justamente en el Sí, polideportivo a hablábamos ver. del tema de hockey y me sorprendía Ah, esto. claro, Claro, ellos producen claro, equipamiento para hockey. Hockey exactamente. sobre hielo, principalmente. Exactamente. El Tratado de Libre Comercio lo que estableció fue una vinculación en términos de cadena de suministro que hacen al lazo comercial entre ambos países. Repito, 8.800 kilómetros Es muchísimo. de Es frontera extensísima. y cientos de miles de personas que pasan la frontera todos los días. Estamos hablando de un vínculo muy especial. Em, y la amenaza de Trump, además de anunciar estos aranceles, es ir subiendo hacia 2027, o sea, de acá a que empiece 2027, progresivamente hasta el 50%, y después ver si se aumentan o no. O se quedan ahí, o sea, por eso decía que la No se posibilidad que conforma con esto. no se sabe, deja la puerta abierta, digamos, ¿no? Deja la puerta abierta, habrá que ver qué pasa del 1 de enero del 27, si es que antes no se soluciona. Por lo pronto parece muy estancado todo. ¿Qué respondió Canadá? Bueno, obviamente tampoco tenía mucha opción, pero se veía venir que iba a ser una respuesta muy dura. Respondió Mark Carney, primer ministro de Canadá, con lo que denominó el dólar por dólar. O sea, cada dólar que vos me imponés de arancel, yo te lo retruco con otro arancel. Obviamente esto no es gratuito porque la economía canadiense depende mucho de las exportaciones de Estados Unidos. No hace falta ni imaginar lo que le pasaría a la economía de Canadá si se cortan definitivamente los lazos comerciales Con con Estados Estados Unidos. Unidos, ni hablar. Pero bueno, por lo pronto retrucó, digamos, fuertemente. Lo tenemos al. Ahora vamos a escuchar dos audios, no el del ministro de Finanzas, pero
fue importante lo que dijo al anunciar los aranceles. El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que se van a aplicar aranceles a partir del 8 de septiembre de 2026, o sea, dentro de pocos días. ¿Por qué? Porque es el día después del Día del Trabajo, buscando ahí como un contraste. Claro, Canadá no es que está contenta, todo el tiempo hace hincapié en que ellos no quieren una pelea comercial de este tipo con Estados Unidos, que no No les les queda otra. conviene para Además nada. que no les conviene ni hablar. Remarcan todo el tiempo que la culpa es de Trump, la culpa de todo esto es de Trump. No es que hay dos jefes de estados encolerizados que están haciendo... No. Trump ataca a Canadá, Canadá se defiende, pero lo que está pasando y lo que puede llegar a pasarle a miles de empleos de miles de rubros, o miles no, decenas de rubros distintos, es por culpa de Trump y nada más que de Trump, ¿no? Bueno, los aranceles de Canadá a Estados Unidos, que varían entre tasas del 15%, 25%, 50% en algunos casos. Estamos hablando de acero, de aluminio, electrodomésticos, productos lácteos, pescados congelados, teléfonos inteligentes, ropa, maquinaria pesada, un montón de cosas que Canadá Exporta. importa de Estados Unidos. Además, tenemos ayudas locales de parte de gobiernos locales de Canadá a sectores que son los más afectados por esta guerra comercial. Concretamente Ottawa anunció un paquete económico de 7.500 millones de dólares. Dólares canadienses, que no lo, o sea, una cosa es el dólar canadiense Y otra cosa otra es el dólar estadounidense. Estamos sí. hablando de unos 5.400 millones de dólares estadounidenses aproximadamente, con el objetivo de cuidar lo más posible, no al 100% no se puede, pero lo más posible las industrias y los empleos afectados en los rubros principales, ¿no? Si te parece, André, escuchamos ahora sí al primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablando después del quiebre de las negociaciones y de los anuncios de aranceles recíprocos en el audio número 1. Vamos. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. El acero canadiense es como su Sí, caballito de batalla, totalmente. ¿verdad? Un discurso muy nacionalista en términos económicos, ahí lo traduzco, decía Carney. Los días de nuestros militares enviando 70 centavos de dólar de cada dólar a los Estados Unidos han terminado. Vamos a construir una Canadá más fuerte, con acero canadiense, aluminio canadiense, madera canadiense, trabajadores canadienses. Después este discurso sigue, pero haciendo hincapié todo el tiempo en defender la soberanía de Canadá de un ataque externo, que está muy claro de quién viene. Y por otra parte, poner el foco en las potencialidades económicas propias de Canadá. Claro, Canadá todo el tiempo, o bueno, en las últimas décadas, digámoslo así, se concibió en alianza comercial con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio no fue una boludez, digamos, fue algo muy importante para la historia de Canadá. Claro, sí, Le sí. permitió desarrollar un montón de rubros industriales y demás. El PIB per cápita, hay una serie de indicadores que crecieron en Canadá a partir de su imbricación económica con Estados Unidos. Distinto es el caso de México, que bueno, son casos distintos, ¿no? Pero concretamente, Canadá, para hacerlo al revés, nunca se concibió como un país alejado de la alianza con Estados Unidos, mirando otros destinos, mirando, no sé, diversificar alianza, que es lo que se viene ahora, me parece, diversificar alianzas con países del sudeste asiático, o países de Europa, de África. Habrá que ver cómo se la arregla, claro. Bueno, tenés un sustituto claro de Estados Unidos en tema No, comercial. sin duda, aparte no es tan fácil como decir, bueno, se me cae este socio comercial Exactamente. o este cliente y salgo a buscar otro. Exactamente. Nos resulta complicado como emprendedores, imagínate a un país. Absolutamente, por la magnitud del mercado estadounidense y por las amenazas de Trump. Porque no tenés un presidente común y corriente en Estados Unidos, tenés el presidente probablemente más agresivo y autoritario, si no de la historia de Estados Unidos, pegan el palo, digamos. O sea, y está muy claro para todos los actores, para Canadá, para Estados Unidos internamente, para México, para Europa, para el sudeste asiático, todos saben de qué se trata lo que está pasando. ¿Cómo es este personaje? Exactamente. Y el poder con el que volvió, las dos cosas, ¿no? Porque no era el mismo Trump del 17 al 21, el primer mandato. Es un Trump mucho más poderoso, al menos como llegó a la Casa Blanca, ¿no? Estamos viendo que fue perdiendo un montón de poder en el medio, sobre todo en la guerra en Irán este año, fue muy grave, pero ya venía, ¿no? Como con problemas.
Em, a todo Teníamos esto, otro audio más, ¿no sabés tenemos un comentar? segundo audio. Sí, Sí, me voy a meter ya para. Estamos viendo todavía tiempo, ¿no? todavía Pero tenemos un hay un ratito. Tenemos capítulo. unos minutitos más Dale, tenemos. dale. Algo medio sopilante que es lo que pasó con el gobernador Doug Ford, el gobernador de Ontario, que lo insultó a Trump, le dijo que es un perdedor, es el rey de las bancarrotas, y después subió la apuesta y en una entrevista en la radio dijo que Trump le podía besar el trasero, kiss my ass, dijo textualmente, algo que obviamente tuvo mucha repercusión. Es el nivel de agresión de Trump, pero no aportan la más No mínimo. aporta. Al contrario, es También, echarle nafta al fuego. total, de estar obviamente recaliente porque lo que está pasando implica quizás para su provincia, su estado, no, su provincia también dicho, que aumente el desempleo, cierren empresas, o sea, el tipo está viendo lo que va a pasar a partir de todo esto, no es que les gratis, no es un comentarista que está en un programa de radio, No, sin ¿no? duda. Es un gobernador de una provincia de las más afectadas por Estas medidas que medidas. quiere Exacto. tomar Trump. Las consecuencias de estas Exactamente, medidas. exactamente. Em, también, bueno, después Carney medio se despegó, dijo que no es conveniente rodear la apuesta en términos de insultos. Además, claro, el gobernador amenazó con cortar el suministro de electricidad y minerales críticos hacia un montón de estados de Estados Unidos que dependen de la energía de Canadá, otro de los lazos comerciales fundamentales, la energía. Estamos hablando de Michigan, de Nueva York, un montón de estados que dependen, no principalmente, pero una cuota importante de la electricidad que consumen en sus estados viene de Canadá. Y el gobernador amenazó con cortar ese suministro. Obviamente sería catastrófico, sobre todo si la retaliación de Estados Unidos es chao petróleo canadiense. Ahí se agrava aún más todo, ¿no? Sin Siempre duda, estoy pensemos. pensando que ellos están próximos, o sea, Sí. a entrar en otoño e invierno y han tenido inviernos muy crudos No, en ni Estados hablar, Unidos. no. Y pensemos que se pueden agregar más capas de gravedad a esto, ¿no? Ya está muy complicada la situación, estamos viendo que un gobernador insulta a Trump y dice, besame el culo, bueno, estamos en esa, pero se puede agravar más la crisis económica, o la guerra comercial, mejor dicho, entre ambos países. Y a todo esto llega la provocación de Trump de las últimas horas, quizás lo habrán visto, lo del lago Ontario. Repito, Doug Ford, el que comenté recién que lo insultó a Trump, es el gobernador de Ontario. De Ontario, sí. Trump se la agarró con el lago Ontario, ¿no? Canadá tiene 8.000 millones de lagos, uno se llama el lago Ontario, está en la provincia de Ontario, ¿no? Y ahora vamos a escuchar lo que anunció, porque es un orden firmada por el presidente de Estados Unidos, ya tiene vigencia, obviamente, bueno, a nadie le da importancia, pero firmó una orden muy particular. Ahora, si les parece, escuchamos a Trump y después lo traduzco. ¿Cómo renombró Trump al lago Ontario? Ay, A ver. no me lo quiero imaginar. So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. ¿Se escucha, no? La lapicera de fondo. Sí, ¿Se sí, escucha? sí. Está anotando. Está ¿cómo se llama la oficina? La oficina oval. Salón oval. El salón oval, perdón. El salón oval, la mesa, el escritorio, un mapa. Lake America. Impresionante. Yo Creo que eso si va a lo pasar pones en una película te dicen qué exagerado, no es puede existir impresionante. esa escena. Sí, Es sí. impresionante lo que está pasando, es impresionante. Lo traduzco brevemente. Decía Trump, este es el lago de Ontario en Canadá y en Estados Unidos, dice. No nos olvidemos que para él Canadá o mejor dicho, debería ser parte, debería ser el Estado 51. Es la zona de los grandes lagos que comparten ambos países, pero cada uno tiene su soberanía. Lo traduzco rápido. Este es el lago de Ontario en Canadá y en Estados Unidos, dice Trump. Pero vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a nombrarlo algo diferente a Lago Ontario, vamos a llamarlo Lago América. Y todo lo que hace falta es una buena lapicera y algo de inteligencia. Entonces, Lago Ontario se va, se escucha ahí que tacha, y dice Lago América. Para ir cerrando así la columna. Esto es la puerta de un conflicto bélico. Nadie sabe. La verdad, puede disparar para cualquier lado, lo sabemos. Justamente por eso nadie sabe qué va a pasar. No creo que haya una guerra entre ambos países, pero nadie sabe hasta dónde puede escalar esto. Sobre todo porque nadie está en la psiquis de Trump, ¿viste? Entonces hay un tema ahí que. Yo no quisiera estar ahí tampoco. Claro, la emocionalidad es determinante porque Trump es el presidente más emocional de la historia de Estados Unidos, probablemente. El que más actúa bajo impulso, el que más. Negativamente. El que más impresible es, ¿no? A eso quiero ir.
Veremos cómo sigue. Por lo pronto no hay más novedades que esa. Veremos si hay alguna ventana de negociación, pero por lo pronto esta es la crisis entre Estados Unidos y Canadá que les traje hoy para compartir con ustedes. Vamos a seguir actualizándonos semana tras semana con la realidad de Latinoamérica, con la realidad internacional y te esperamos el viernes que viene. Perfecto. Presencial, Un estaremos gustazo. aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por tu informe. Juan Pucciarelli, Gracias, yo Andrea. soy Andrea Bernardi. Me despido de ustedes porque ya llegamos al final de Noticero, otra semana más. Nos volvemos a ver la semana próxima, a ver o a escuchar. Tenemos las dos opciones. La semana próxima, el viernes a las 10 de la mañana. Tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.